¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la represión en Argentina con otro notable invitado, el padre Francisco Paco Olveira, directamente desde Málaga. Francisco Paco Olveira, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad que para mí es un orgullo que vos me entrevistes. El honor es nuestro. Paco, tú estabas participando hace unas 2 semanas en una manifestación en Buenos Aires de los jubilados que reclaman justamente una vida digna y allí fuiste fuertemente reprimido por la policía de Buenos Aires. Cuéntanos el incidente que te tocó vivir. Bueno, para ponerlo en contexto, todos los miércoles los jubilados y jubiladas de nuestra patria se movilizan, marchan alrededor del Congreso Nacional exigiendo un aumento de sus haberes jubilatorios que están 4 veces por debajo del nivel que tendrían que tener para no ser pobres. Así que se pueden imaginar que realmente están pasándola muy mal después de toda una vida trabajando. Entonces a uno de los jubilados se le ocurrió invitar para la marcha de hace 15 días a las hinchadas de fútbol que acompañaran este reclamo. Y se hizo una jornada que fue impresionante, ¿no? Impresionante la cantidad de gente que estuvimos ahí acompañando el reclamo de los jubilados, que todos los miércoles los gasean, los golpean, les tiran gas pimienta. Bueno, hubo un operativo represivo que yo no lo había visto desde el 2001 en la Argentina, cuando lamentablemente tuvimos casi más de 30 muertos, que terminó con De la Rúa saliendo. Bueno, fue un operativo represivo impresionante. Yo había ido con 6 personas de mi capillita y siempre estuvimos juntos y en un momento veo que a un compañero, yo dije irónicamente el monaguillo, pero me refería de que no tenía ningún cargo, bueno, lo agarran y se lo quieren llevar preso, entonces yo ahí me enfrenté a la policía, le dije no tienen ningún motivo para llevárselo preso, no hizo nada, no ha violado ni el protocolo que nos dice que tenemos que estar encima de la vereda, y cuando me iban a llevar a mí preso también, ahí apareció un policía de atrás diciendo a este no, que es el cura. Es decir, a mí me tenían bien controladito, sabían que se le armaba quilombo si me llevaban preso, pero sin embargo, al otro compañero que no hizo absolutamente nada, se lo llevaron. Lo mismo que a otras 112 personas que se llevaron ese día y que gracias a Dios a la noche una jueza puso en libertad, pero una jueza que tuvo, con perdón, muchos ovarios, hoy la están persiguiendo, si no podrían estar acusados de terrorismo, de golpistas y estar en prisión, como ya nos pasó en manifestaciones anteriores. Te cuento que tuvimos oportunidad en días recientes de entrevistar nada menos que a Fabio Grillo, que es el padre de Pablo Grillo. Y Pablo es un fotógrafo que estaba justamente en esa misma actividad, registrando como fotógrafo frente a entonces al Congreso la marcha de los jubilados y le disparan de manera horizontal, un tiro horizontal, esto es un crimen de guerra, con un gas lacrimógeno que le impacta la cabeza, le fractura el cráneo y le produce serios daños en la masa encefálica. Lleva más de 2 semanas en el hospital Ramos Mejía y esto es parte también de la represión. ¿Qué es lo que tú lees que ha cambiado en la Argentina en estos 15, 16 meses que ha llegado a la presidencia este señor ultraderechista Javier Milei? ¿Qué es esto? Bueno, esto es fascismo con todas sus palabras, esto es extrema derecha, esto es autoritarismo, sin ninguna posibilidad de disenso, el mínimo disenso del presidente para abajo, la respuesta es, estos son palabras del presidente de la nación, zurdos de mierda van a correr.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es una enamorada de la represión que cuando pasó lo de Grillo, que estamos todos rezando todos los días para que pueda salir adelante, porque sigue estando muy grave entre la vida y la muerte, y ojalá que salga adelante y no tenga secuelas. Bueno, justificaba el tiro porque era kirchnerista, como primero bueno, que el tiro, como usted dijo, fue un crimen de guerra porque no se tiró como tenía que ser, hacia arriba, en 45 grados, se lo tiraron directamente a la cabeza. Pero pareciera que en nuestra patria, hoy si sos kirchnerista, si sos de izquierda, si sos peronista, es decir, si no sos libertario puro y duro, tienen derecho a que te maten. Es bastante cercano, ¿no?, a lo que pasaba en la dictadura militar. Bueno, justamente muchos de nuestros televidentes no están familiarizados con lo que pasó en la dictadura de los años 70, en donde precisamente un 24 de marzo de 1976 se da un golpe de Estado, una dictadura militar que implementa lo que se llamó el Plan Cóndor y se produce un genocidio en América Latina. Argentina vivió su capítulo de ese genocidio con 30.000 desaparecidos, es decir, a la gente se la secuestraba, se la llevaba a centros clandestinos de campos de concentración, se la torturaba, se la asesinaba y después que se la asesinaba las montaban en algunos casos todavía vivos. En el caso de asesinatos se producían de esta manera, subiéndolos a aviones y tirándolos vivos al río o al mar. En ese sentido, esto es la continuación del Plan Cóndor 2.0 o esto no tiene nada que ver. No, clarísimamente tiene muchísimo que ver porque además este gobierno no solo defiende la teoría de los dos demonios, que sería de la cual estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? De que como había una violencia subversiva, una guerrilla, entonces el Estado, bueno, actuó como actuó. Claramente, si un ciudadano hace algo que va en contra de la ley, el Estado tiene que intervenir, pero conforme a la ley, conforme a los derechos humanos. Bueno, eso sería la teoría de los dos demonios. Este gobierno ni siquiera defiende la teoría de los dos demonios, sino que niega lo que ocurrió en la dictadura y justifica lo que ocurrió en la dictadura. Esto de tirar gente viva, monjas, entre otras, vivas al Río de la Plata, esto de robar bebés, bueno, lo justifican y anhelan volver a esos tiempos. De hecho, están tirando abajo todas las políticas de memoria, de verdad y de justicia que tanto costó en la Argentina construir de la mano de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, de los organismos de derechos humanos, y que, bueno, y que esta gente niega de una forma descarada. Como tú decías, están desmontando y también, Paco, están desfinanciando, ¿verdad? Totalmente, por eso ese desmonte es desfinanciar. Han echado a la calle casi todo el personal que trabajaba en los centros de memoria, que fueron antiguos campos de concentración, antiguos campos de exterminio. Cierran determinados estos espacios de memoria, venden espacios de la memoria, desfinancian después para que no se pueda seguir, bueno, estudiando esa época. La verdad que es un verdadero desastre. Quizás por eso también la marcha de este domingo, de este 24 de marzo, 49 años del último golpe militar, siempre es inmensa la cantidad de gente. Bueno, este 24 fue mucho más que otros años porque todavía hay un pueblo que no va a permitir claramente que
este negacionismo gane la batalla. Bueno, justamente el diario argentino Página 12, a propósito de este pasado 24 de marzo, cuando, como tú dices, se conmemoraba 49 años del golpe de Estado, decía que solo en la ciudad de Buenos Aires salieron 400.000 personas a la calle, y el tema es que se sigue reclamando dónde están los 30.000 desaparecidos y los bebés robados. Ahora, tú particularmente te agarró esa fecha en Málaga, en España, en un viaje que estás realizando, y tú participaste también en un evento que se celebró en esa ciudad a propósito de esa conmemoración. Quiere decir que esto está vivo más allá de las fronteras de Argentina. Donde hay un grupo de argentinos o argentinas en el mundo, se juntan, arman un centro cultural o Argentinos para la Victoria y se conmemora. La verdad que fue en un centro cultural que se llama La Nave, organizado por argentinos, argentinas, donde también participaron, bueno, gente de la ciudad, malagueños y de otras nacionalidades, y la verdad que fue un momento muy importante. Vimos un video que se llama Lago Escondido, Soberanía en Juego, sobre la realidad también actual de nuestra patria, donde magnates ingleses se quedan con lagos y tienen como un gobierno paralelo en nuestra patria. Después la infaltable empanadas, canto, música, con Víctor Heredia, con León Gieco, canciones de ellos, ¿verdad? Y un mensaje hermoso de las madres de Plaza de Mayo, de la asociación de EVE, de Bonafini, que nos hicieron llegar por video, que también la verdad fue algo muy lindo. Paco, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Francisco Paco Olveira directamente desde Málaga. Paco es sacerdote del grupo de curas como opción de las y los pobres de la Argentina. Estamos hablando sobre la represión en la Argentina. Ya regresamos. Continuamos hablando con Francisco Paco Olveira directamente desde Málaga. Paco es sacerdote del grupo de curas como opción de las y los pobres de Argentina. Estamos hablando sobre la represión en Argentina y justamente estábamos hablando de ese episodio que le tocó vivir en carne propia y en primera persona a Paco justamente hace unas 2 semanas, cuando en una marcha de jubilados frente al Congreso la policía lo reprimió brutalmente, incluso a uno de sus compañeros se lo llevaron sin ningún tipo de argumento, estaban respetando todas las reglas de la protesta, pero la protesta viene, como tú habías mencionado anteriormente, a propósito de las condiciones paupérrimas que está viviendo buena parte de la población argentina, entre ellas los jubilados, en donde hoy por hoy la jubilación es la cuarta parte de lo que representa la canasta básica familiar. Es decir, ¿cómo definís entonces que el gobierno de este señor ultraderechista Milei trata de vender el cuento de que todo va viento en popa? Bueno, realmente da vergüenza, da vergüenza. Yo he escuchado acá en Málaga en estos días algunas personas que bien intencionadamente pensaban que efectivamente Argentina estaba mejor económicamente. A ver, nosotros teníamos un 120% de inflación anual. Ahora estamos teniendo alrededor de un 40%, aunque no está bien medida porque aumentaron mucho los servicios como electricidad, agua,
y no está bien medida, debería ser más, pero pongamos un 40%. El tema que anteriormente, con lo que entraba en tu bolsillo, a pesar de un 120% de inflación, vos tenías un mayor poder adquisitivo. Yo también bajo la inflación como la hizo Milei, porque es muy fácil hacerlo echando a los trabajadores del Estado, no haciendo obra pública, nada de obra pública desde que llegó al gobierno, bajando los sueldos de los estatales que siguen laburando, que no ha podido echar, no dejando, porque es un súper neoliberal, menos cuando hay negociaciones entre los empresarios y los trabajadores, cuando los trabajadores consiguen emparchar con la inflación, le dicen que no, no se acuerda lo que se había acordado y te hacen bajar los precios. Mire, yo vivo en un barrio marginal, siempre viví con mis hermanos más pobres, pero hoy mis hermanos ya no son pobres, son indigentes. Indigente el que no llega ya a, a poder tener lo necesario para comer. Eh, Antes nosotros teníamos una presencia del Estado que permitía, si bien vos estabas en una situación de pobreza, permitía salir adelante, porque tenías el odontólogo que te ponía el Estado, porque tenías el comedor, porque tenías medicamentos en los centros de salud. Bueno, todo eso ha desaparecido en un año. Hoy realmente la situación que se vive en los barrios marginales es una situación desesperante que todavía no tiene el grado de organización de los jubilados y jubiladas, que están siendo la lanza de punta para terminar con este gobierno que tiene que terminar lo antes posible porque hace daño cada día. Pero bueno, entiendo que también más hay la angustia de nuestros barrios, de mis vecinos, algún día también se va a transformar esto en lucha en calle para terminar con este gobierno que realmente es inmoral y es inhumano. También, como tú dices, algunas cifras que son relevantes de lo brillante del desempeño del ultraderechista Milei. Más del 50% de los argentinos viven bajo la línea de pobreza. Hay millones de niños que se van a dormir sin poder cenar porque no tienen comida, es decir, hay hambre. Y este señor, estoy hablando de Milei, recientemente salió a promover una criptoestafa llamada Libra, la criptomoneda que se desplomó en la misma jornada y dejó a miles de personas habiendo perdido toda la fortuna, en donde se permite el lujo de decir que es un economista de los mejores o el mejor del mundo. ¿Cómo lees tú el incidente ese de la criptoestafa, que no fue la primera vez que él estuvo de alguna forma involucrado en algo por lo menos turbio? Bueno, con esto salió a la luz lo que sabíamos entre pasillos, entre bambalinas, que para acercarse a Milei hay que poner una buena cantidad de plata que se la da, digamos que la que hace de filtro es la hermana, que Karina Milei, que también tiene un cargo muy importante en el gobierno y que vendría a ser el cerebro de todo esto, que realmente fue una verdadera estafa y que cada día nos damos más cuenta de que todo ese discurso, a ver, yo lo tenía clarísimo desde el primer momento, está claro que de ahí para abajo no puede salir nada bueno. Yo como cura, como cristiano, creo que la justicia, el que trabaja por la justicia es bienaventurado, dice Jesús, y será llamado hijo e hija de Dios. Es decir, que estoy en las antípodas. Pero bueno, hubo gente que creyó que mi ley iba a terminar con lo que él decía, la casta, es decir, los que se aprovechan del Estado, que siempre lo hay, ¿no? Agarró algo que suele estar en el sentir
de mucha gente, que sobre todo que no anda cada día, digamos, en los temas políticos, y hoy nos damos cuenta que la casta es nuestro pueblo y que al revés, a los que son castas políticos que han votado sus leyes, lo ha hecho dándole, por ejemplo, a un tal, creo que se llama Kuisner, era un diputado peronista que se vendió por $250.000. Es decir, que todo lo que está haciendo Milei es o quedándose dinero él o poniendo dinero para que aprueben sus leyes con un desprecio absoluto a un Estado de Derecho. Y este tema de la represión, ¿tú entiendes de que el hecho de que, por ejemplo, Pablo Grillo terminara con el cráneo fracturado de un disparo directamente en posición horizontal y con la masa encefálica seriamente dañada, les ha servido de escarmiento a esta brutal represión policial? Porque incluso también para una audiencia que nos ve fuera de la Argentina, dentro de las cosas que salió a decir la ministra de Seguridad, esta señora Patricia Bullrich, era que atención, que la manifestación de los jubilados era un intento de golpe de Estado, y este presidente ultraderechista Milei, que los que participaban en la manifestación eran delincuentes. Después de entonces este incidente con Pablo Grillo, que todavía sigue hospitalizado y, como tú dices, en una situación muy comprometida, ¿les ha servido de escarmiento y han bajado un poco los decibeles de la represión, o todavía todo sigue igual o peor? A ver, en las dos siguientes movilizaciones no hubo represión, porque cuando no está la policía, no hay represión. Decir que los violentos son ellos, los infiltrados son ellos, pero claramente, claramente, la mentalidad de este gobierno es la misma. Podrán manejar, digamos, tiempos políticos, decir, bueno, ahora conviene más, ahora conviene menos, pero está claro que cuando hay una política económica de esta brutal magnitud en contra del pueblo, la única forma posible de calmar el descontento popular es la represión. Y más cuando ideológicamente todos los que nos oponemos al gobierno somos zurdos, que tendría todo el derecho del mundo de serlo, ¿no? De ser peronista, de ser de izquierda. El nivel de violencia que hoy hay en la Argentina, porque la habilita el presidente y de ahí para abajo, es impresionante. Hoy se está prendiendo fuego a casas de dos mujeres porque viven en pareja, porque son lesbianas. Le prendieron fuego hace unos días, golpearon a dos mujeres que iban de la mano por la calle. Hoy te tenés que cuidar porque el, el, los trolls de los cuales está lleno este gobierno te ponen tu dirección en las redes y después vienen y te entran en tu casa, como le pasó hace menos de una semana a una investigadora del CONICET que se quejó de las políticas del Estado con los investigadores. Estamos en un nivel de violencia impresionante y clarísimamente, clarísimamente, estos nos quisieran ver, bueno, así directamente, muertos a todos y a todas. Francisco Paco Olveira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vos, Jorge, y a tu audiencia.